Hola, bienvenidos a Jueves de Video Podcast. Como siempre, todos los jueves la idea es reflexionar y pensar acerca de temas a los cuales nos enfrentamos constantemente. Usualmente lo que hago acá es tomar cosas de mi vida cotidiana, de mi trabajo o de mis lecturas o de cosas que me pasan para poder reflexionar, para poder manifestar mi punto de vista. Casi siempre es una opinión. Y al mismo tiempo, estas opiniones vienen con propuestas de ver la vida de una forma diferente. No porque yo diga que debes ver la vida así. Y sí, porque esa forma de ver la vida me ha dado una opción, me ha dado una oportunidad de poder pensar y vivir la vida de una forma un poco más tranquila, más amena, o simplemente me ha generado mayor conciencia y mayor entendimiento acerca de lo que es la psicología humana. Hoy quiero hablar de un tema que muchas personas me preguntan y es ¿por qué aparecen las malas rachas? ¿Por qué cuando me pasa algo empieza como en cascada, empiezan a pasarme más y más y más cosas? Bueno, resulta que cuando nosotros tenemos una actitud, tendemos a activar un montón de situaciones alrededor que se vuelven coherentes con esa actitud. Como les explicaba en algún momento, cuando tú tienes una actitud, esta actitud se compone de un componente cognitivo, un componente emocional y un componente actitudinal. Estos tres componentes, cuando se juntan, generan esa actitud. Con esta actitud, tú vas al mundo. Entonces, digamos que experimentaste la pérdida de un trabajo. Y en esta pérdida del trabajo, obviamente, era una pérdida de un trabajo repentina y te empieza a generar mucho malestar haber perdido este trabajo. Era un trabajo que te gustaba, un trabajo en el que estabas aprendiendo mucho y de buenas a primeras te dijeron, hey, ya no sigues trabajando ahí. Claro, tu actitud en ese momento es de malestar, de tristeza, de dolor, lo que es perfectamente normal. Lo extraño sería que no experimentaras esas emociones. Sin embargo, muchas veces experimentamos esas emociones con poca conciencia y entonces nuestra actitud empieza a golpear otros aspectos de nuestra vida. Ejemplo, empezaste a tener este problema con el trabajo, entonces eso va a implicar que vas a tener que manejar tu dinero de una manera diferente y eso también te va a frustrar. Como tienes una actitud de frustración por lo del trabajo, la forma en que manejas el dinero también empieza a modificarse y a generar mayor frustración y empiezas también a interactuar de una manera diferente con las personas. Entonces empiezas a tener problemas con tus familiares, empiezas a tener problemas con tus amigos. De pronto tus amigos dicen, ay no, mejor no lo invitemos porque está muy estresado y últimamente anda como todo irritable, etc. Entonces empiezas a generar esta sensación de malestar, empieza a generalizarse todos los aspectos de tu vida. Tu salud empieza a cambiar. Las cosas que pasan a tu alrededor de pronto adquieren una percepción distinta. Entonces es probable que te estrelles en el carro, que tengas un accidente caminando, que por estar molestando no veas cosas que están a tu alrededor y empieces a tener accidentes. Puede también pasar que empieces a convertir tus acciones en acciones torpes o en acciones impulsivas, simplemente porque no haces conciencia de tu frustración. No quiere decir que esté mal que te frustres, no quiere decir que esté mal que te frustres o que sientes frustración cuando te pasen cosas malas. Eso está bien, es normal, incluso como te digo, es esperado. El truco acá es hacerme cargo de la emoción y hacer conciencia de ella y entender que esta frustración corresponde exclusivamente a esta situación y evito generalizarla a otras situaciones. Y así estoy consciente cuando conduzco, estoy consciente y presente cuando estoy interactuando con las demás personas. Busco espacios donde pueda yo descargar esta frustración de tal forma que esta frustración no la empiece a descargar inconscientemente en mis amigos, en mi familia, en las cosas que hago. Voy a entrevistas de trabajo, entonces esta frustración la proyecto de alguna manera a través de mi lenguaje no verbal y de mi actitud. De pronto llego tarde, de pronto empiezo a quejarme de todo lo que pasa a mi alrededor y todo eso es catalizador de que te pasen un montón de cosas malas una detrás de la otra. Y te lo digo porque lo he experimentado. He tenido momentos de frustración que cuando no hice conciencia de ellos, empecé a tener impactos en otros aspectos de mi vida porque no hacía conciencia de esa frustración. Incluso cuando hacía conciencia de frustración también empezaban a pasarme otras cosas y tenía que hacer el ejercicio de decir, hey, un momento.
tienes que contextualizar este malestar con respecto a la situación específica que lo provocó y no generalizarlo a otras personas o a otras situaciones. Y asimismo sucede con las buenas rachas. Una buena racha es el producto de una buena actitud. Cuando ves que a alguien empiezan a pasar un montón de cosas buenas, que se gana rifas, que le ofrecen proyectos, que se le cierra una puerta y se le abre otra, etcétera, tiene mucho que ver con su actitud, con la forma en que esa persona ve la realidad. Recuerdo una historia que leí alguna vez en una revista hace mucho tiempo, cuando estaba en mis primeros semestres de psicología, sobre un estudio que hacían acerca de las personas afortunadas. Y citaban al estudio personas que se consideraban afortunadas y personas que se consideraban desafortunadas. En este estudio sentaban a todas estas personas, tanto las que se consideraban afortunadas como desafortunadas, en un mismo salón y les entregaban un periódico. Todos ellos les entregaban un papel periódico y ellos empezaban a leer el papel periódico. En un pequeño pedazo, muy pequeño, había un aviso que decía: si usted ve este aviso, levántese de su silla, salga de la habitación y reclame $500. Lo de los $500 es un ejemplo, no recuerdo en este instante exactamente cuántos eran. Sin embargo, lo curioso fue que empezó a suceder el fenómeno esperado por los investigadores, y es que aquellos que se consideraban afortunados vieron el aviso y otros que se consideran afortunados no lo vieron. O mejor, la mayoría de las personas que se consideraban afortunadas lo veían y la mayoría de las personas que se consideraban no afortunadas no lo veían. ¿Cuál es la explicación de esto? Que si tú te consideras una persona desafortunada y dices, bueno, vamos a este estudio, y empiezas a hojear el periódico así, de esta manera, sin prestarle mayor atención, quejándote, sí, es que... Y probablemente tu percepción ya esté preparada para ver aquellas cosas que estaban en ese papel periódico que coinciden con tus creencias. Noticias malas, noticias de corrupción en la política, noticias de accidentes, noticias de peligros, etc. Mientras que las personas que tienen una actitud de buena racha, por decirlo de alguna forma, que se consideran afortunadas, lo manifiestan en su actitud, en su lenguaje corporal, en su forma de enfrentarse a la realidad, y veían este periódico y empezaban a verlo con atención, disfrutándolo, estando presentes y estando conscientes de lo que estaba sucediendo, y por eso estaban más pendientes de las oportunidades. Las oportunidades no solamente son de quien las necesita y de quien las merece, sino también de aquel que está preparado para verlas y que siente que en cualquier momento pueden aparecer. Si yo siento que las oportunidades no son para mí y que no pueden aparecer en ningún momento, simplemente no las voy a ver, o cuando me las ofrezca no me voy a comer el cuento. Así que esa es la explicación de por qué aparecen las malas rachas. Simplemente porque cuando tienes una sensación de malestar provocada por una situación específica, no contextualizas la emoción y la generalizas. Así que bueno, te invito a que empieces a observar tu actitud, la forma en que te proyectas día a día y cómo esa actitud puede influenciar tus oportunidades, tus relaciones y qué realidad estás construyendo a través de esa observación de la realidad y de esa actitud que le pones a ella, esa postura que le pones a la vida. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar en Jueves de Video Podcast y te invito a que compartas esta información a todos aquellos que creen que están en una mala racha y que es porque la vida es terrible y porque la vida es una mierda. No, en realidad la mala racha está porque no has hecho conciencia de tu emoción y no te haces cargo de las circunstancias. Claro, hay circunstancias que no dependen de ti, y lo que sí depende de ti es qué haces con ellas y qué tan fácil te queda afrontarlas o pedir ayudas en ese caso. Así que bueno, eso es todo por hoy. Comparte esta información y nos vemos la próxima semana.